Buenos días, mi nombre es María Gema Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, que es un drama romántico ambientado en la Irlanda de 1745, en una de las revueltas, la última revuelta jacobita. La podéis encontrar también en el Corte Inglés y en la Casa del Libro. Deciros que el día 11 de enero de 2023 a las 6 de la tarde haré una presentación de este libro último que he hecho en el Centro Rociero Andaluz Nuestra Señora de la Esperanza de Badalona, que está situado en la calle Andrés Segovia número 4445, y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. También en este canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La Torre de Piedra de la Costa y El Castillo de la Imaginación, y reseño obras de grandes autores, como por ejemplo Tinan Loblat de Joan Martorell, Sino el egipcio de Mica Baltar y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto una sección dedicada a la Biblia y a la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de ser abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios. Y deciros también que el día 16 de enero de 2023 a las 7 de la tarde, Donaire dará una conferencia sobre Granada en la Casa de Andalucía en Barcelona a las 7 de la tarde. Todo aquel que quiera acudir será bien recibido. También hago novelas espontáneas, esto es, narradas de viva voz, como son, ya lo he dicho, La Torre de Piedra de la Costa de Castilla de Imaginación. Todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a hablar de dos temas imprescindibles y además que están muchas veces relacionados con otros temas, como son, primero, qué es la belleza para Dios, y segundo, cuál es la diferencia esencial entre humanismo y humanitarismo. Esto ya lo he hablado, pero bueno, lo vuelvo a recalcar como principal tema. La belleza, todos podemos saber lo que es la belleza, todos tenemos ojos y admiramos. Dios nos hizo para admirar lo hermoso, ¿no? La belleza está en la naturaleza, está en el hombre, están en las obras que Dios ha creado, está en Dios, está en Cristo, están los ángeles, todo nuestro mundo, todo el universo, todo lo que Dios ha creado es bello. Incluso aquello que nos parece más insignificante o a lo mejor no nos gusta tanto, ¿eh? Por ejemplo, todo el mundo puede admirar a un cisne por su hermosura, su majestuosidad, pero no todos pueden admirar a lo mejor pues un insecto, y sin embargo para Dios también es importante, es esencial y es hermoso, desde el punto de vista evidentemente de las obras de Dios, de lo que Dios ha creado. Pero el mundo, ¿qué cree que es la belleza? Aparte de las obras pictóricas, de lo que ha creado el hombre, que también hay obras muy hermosas, escultura, pintura, arquitectura. Desde el punto de vista de la materia, desde el punto de vista de lo que somos nosotros, la carne, que nos dejamos guiar no por el espíritu, sino por los ojos, en cuestión de hombres y mujeres, admiramos un rostro hermoso, un rostro bonito, sea un hombre, sea una mujer, y sin darnos cuenta que nos estamos fijando en la apariencia, no en la esencia. Se puede tener un rostro muy hermoso y no tener nada en nuestro interior. Y se puede, al revés, no tener un rostro tan bello y ser una persona bellísima por dentro, ¿no? La famosa belleza interior. La belleza sabemos que se termina, la belleza muchas veces va, o casi siempre va asociada a la juventud, porque evidentemente cuando se es joven, si encima se es bello, o atractivo, o apuesto, o bonita, o hermosa, o hermoso, tal, pues se tiene más potencia. Y luego ya viene una decadencia. Evidentemente hay personas que son maduras y son hermosas, y hay personas mayores que todavía tienen un atractivo, pero evidentemente va ligado a la juventud. ¿Por qué? Porque hay un desgaste. Todo con el tiempo se va desgastando. Pero ¿qué es belleza para los ojos de Dios? ¿Qué es lo que más nos interesa? La belleza es el interior. La belleza es el sentimiento, el alma. La persona que está con Dios, la persona que piensa en los demás más que en sí mismo, porque esto es una cosa
que evidentemente, por desgracia, no abunda en este mundo, la persona que primero pone a Dios y después a los hombres y después a ella misma, la persona que es mucho más feliz dando que recibiendo, porque eso es la generosidad y a los ojos de Dios es mucho más bonito, porque además hay una mayor recompensa en dar que en recibir. Esa es la belleza, ¿no? La belleza interior, esa belleza que se trasluce en el rostro y vemos personas que a lo mejor no son hermosas y sin embargo esa persona irradia algo especial, irradia una luz, una hermosura especial, ¿no? Y cuando a esa persona la vamos tratando, cada vez nos parece más hermosa o más bello, o más guapo, o más tal. Y eso pasa en las relaciones de las personas, de los hombres y mujeres. Muchas veces hay personas o hay hombres o hay mujeres que se han enamorado de alguien que no especialmente era hermoso o no era guapo, no era guapa, no era atractivo desde el punto de vista físico o como nos ven los demás y sin embargo esa persona tiene tales cualidades que al final acabamos viéndolo guapo o guapa sin serlo. Por lo tanto, la belleza física no corresponde muchas veces, por desgracia, a la belleza interior. Esa belleza que además algunas veces las da Dios, pero otras veces es producto de la genética, muchas veces producto de la cosmética, producto de la cirugía, producto de tal, porque claro, la cirugía también transforma a las personas. Hay artistas, hay actrices que ya las hemos visto, o son muy conocidas, que no nacieron o sea, muy hermosas, sin embargo, o precisamente guapas, y sin embargo con unos arreglos se volvieron más bonitas, ¿no? Esto no es más que el culto a la vanidad, el culto a la personalidad, el culto a que nos miren, a que nos admiren y se quedan con esta imagen. Pero evidentemente, ¿qué ocurre? Que el amor no tiene nada que ver con la hermosura ni con el atractivo. Evidentemente, nuestros ojos se fijan más en una persona guapa o uno guapo porque se nos va a los ojos, ¿no? Pero después nos enamoramos de las cualidades de esa persona. Esa persona va a envejecer como nosotros también, no hay nadie que no envejezca, salvo que se muera, evidentemente, antes, se muera joven o se muera niño, pero todos vamos teniendo un progreso de desgaste. Todo lo que hay en la naturaleza, todo lo que hay en el universo, ya lo hemos dicho, la segunda ley de la termodinámica, todo va a la destrucción y todo lo va al envejecimiento. Salvo Dios, que es eterno, Cristo, que es eterno y tal, pero todo lo demás, sobre todo en la tierra que estamos habitando, todo va a un desgaste. El sol se va desgastando, las estrellas, la luna, los hombres, las plantas, los animales, lo vamos viendo, cómo van envejeciendo, cómo se van desgastando, cómo se va la persona deteriorando. Entonces, si solamente, como les ha pasado a muchas artistas de cine, ¿no? Como si solamente apreciamos o somos apreciados porque somos guapos, porque somos ricos, llega un momento que bueno, pues claro, envejecemos, perdemos esa lozanía de la juventud, esa hermosura que teníamos y ya no nos quieren. Ya van mirando a otras, van mirando a otros porque solo buscaban eso en esa persona. Un objeto bonito, es como bueno, pues el que se extasia ante una puesta de sol, que se tiene que terminar, una lluvia de estrellas, o una planta muy hermosa, esa flor de Pascua que es tan hermosa, o una rosa, pero eso se marchita, eso se termina, pues las personas no pasa igual. Qué guapo, qué guapa, pero llega un momento que eso se acaba. A lo mejor esa persona, o no, igual esa persona la tratamos y es tan hermosa por dentro como por fuera, pero por desgracia y por regla general, esto no ocurre así. Y nos fijamos en lo bello. Esto es el reflejo de Dios. Dios nos ha inculcado el amor a lo hermoso porque Él es bello. Y la belleza que tiene Dios es tan, 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 tan inconmensurable, tan, tan, tan perfecta, que es que nos quedaríamos, si pudiéramos verle, nos quedaríamos cegados de su belleza y de su luz. No podemos concebir esa hermosura. Esa hermosura la tenía Lucifer. No tanto como Dios, pero tenía esa, me refiero, no me he explicado bien, esa hermosura casi perfecta, porque perfectos son los Dios, deslumbraba a Lucifer. Y eso es lo que a él le hizo caer, la vanidad y la soberbia. Se vio tan bello, tan hermoso, tan refulgente, porque claro, la belleza que podemos nosotros de alguna manera impresionarnos es una belleza que es carne.
y que es muchas veces imperfecta. La Miss Universo, el Mister no sé cuánto, aparte de que es finita y efímera, no es exactamente perfecta. Siempre hay algún defecto, ¿no? Entonces, hasta ese punto hemos llegado. Entonces, mirar a las personas en el interior, no en el exterior. Está bien que una niña o un niño sea guapo, sea guapa, bueno, pues a más abundancia, pero no solamente esto. Por lo tanto, al niño o a la niña que tiene ese atractivo, fomentarle otras cualidades y otros principios, porque si no, nos vamos a hacer vanidosos. Y siempre nos dicen que guapa, que guapo, que no sé qué, nos vamos volviendo vanidosos y tontos. Y por lo tanto hay que cultivar esas cualidades del alma que no van a marchitarse jamás. Y la persona que nos ame nos amará por nuestras cualidades, no por nuestro físico, porque eso se deteriora y se termina. Y Dios quiere que cultivemos la belleza interior. Esa es la belleza, ¿no? Cristo, cuando vino a la tierra, no era un hombre apuesto, hermoso, físicamente, porque Dios no quiso esto para que no se fueran detrás de él, pero era hermoso, era bello en su interior. Y eso se irradiaba tal luz que todos lo notaban. No solamente los seres humanos, sino también los ángeles malos y buenos. Esa luz que irradiaba atraía, pero no por la belleza física, que eso atrae un momento, sino por la belleza interior. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. En cuanto al otro tema, que también es más importante quizás, es el tema del humanismo y el humanitarismo. Yo ya he hablado de este tema muchas veces, pero hay que recalcarlo, porque esto es un poco la base de la diferencia entre lo que sería estar con Dios, estar sin Dios. Lo que es el estar con Dios, creer en Dios, ser cristiano y tal, y lo que es el ateísmo. Es decir, prescindir de Dios. Y es una diferencia esencial. En el Renacimiento, a partir ya del siglo XV empezó el Renacimiento hasta el siglo XVIII, la Edad Moderna, ¿qué ocurrió? Que empezó el hombre a creer que el hombre era el centro del universo. Que la tierra, o sea, que el sol era el que daba la vuelta alrededor de la tierra, que el hombre era perfecto, la famosa figura de Miguel Ángel de Leonardo, ¿no? El hombre perfecto, esa perfección, el hombre lo puede todo, empezaron los descubrimientos, mucho más tarde los inventos, y se empezó a prescindir de Dios. Luego ya dio lugar al ateísmo, ya el siglo XIX y el siglo XX y ahora igual. Entonces, ¿por qué tenemos muchos de nosotros o todos esa tendencia a creer que podemos ser superiores a los demás, a tener ese deseo de ser un superhombre, una supermujer, un dios, una diosa? Todo esto es por el pecado original. En el jardín del Edén lo vimos cuando Adán y Eva, primero Eva y luego Adán, le dijeron no a Dios y sí al diablo. ¿Por qué? Por ese deseo de ser más que Dios. Cuando le dice el diablo a Eva, ahí lo vemos, ¿eso os ha dicho Dios? ¿Que si coméis del árbol del bien y del mal vais a morir? Pues os ha mentido, no es verdad, porque es todo lo contrario. Si coméis de este árbol vais a saber lo que está bien, lo que estáis mal, y seréis como Dios. Fijaos lo que le llegó a decir a Eva, y Eva se lo creyó. ¿Por qué? Porque Eva quería ser una diosa. Eva quería tener independencia de Dios. Y le hizo pecar a Adán. ¿Por qué? Porque esa carne, aunque evidentemente Adán pecó por su voluntad, cuidado, no le obligó ni le forzó, pero ya le tentó. Y Adán, en vez de haber dicho no, porque yo esto no lo puedo hacer, yo me debo a Dios, que me lo ha dado todo y tal, se dejó llevar de la carne, se dejó de llevar de ese amor que tenía hacia Eva, esa, digamos también, esa vanidad, esa soberbia, y le dijo sí al diablo. Y ahí es cuando empezó el hombre, hemos dicho, a tener maldiciones y sobre todo a empezar a creerse Dios. Fijaos como a lo largo de la Biblia, y con esto ya termino, a lo largo de la Biblia, desde el principio, desde el Génesis al Apocalipsis, vemos cómo hay muy pocos hombres, y esto es una desgracia, porque bueno, Dios saca al pueblo de Israel o los que había elegido para ser su pueblo, y vemos como hay poquísimos que le dicen sí a Dios. Esto es una desgracia. Eso significa cómo el diablo ya había trabajado,
cómo el hombre había querido ser Dios. Recordemos la Torre de Babel, pero mucho antes vemos a Enoc, que es el único, es el primero que invoca el nombre del Señor, es decir, que está con Dios, que prefiere a Dios antes que el mundo, pero cómo ese mundo, cómo se había ido corrompiendo, desde el pecado de Adán y Eva, desde el asesinato de Caín hacia su hermano Abel, desde la caída de los ángeles, cuando se fijan en las hijas de los hombres, toda esa podredumbre, los gigantes, los nefilín, toda esa podredumbre en que estaba ya inmerso el mundo, es el único, la séptima generación, ya habían pasado muchos años, unos 600 años más o menos, o 400 o 500, es igual, hasta que llega un hombre que dice, yo quiero seguir el camino correcto, que es adorar a Dios. Enoc. El primer patriarca fue Abel, pero luego Enoc. ¿Por qué? Porque le dijo sí a Dios. Y él sabía perfectamente, por la tradición, por lo que había transmitido Adán y Eva, por lo que le había transmitido después Set, todo, sabía lo que había ocurrido. Y entonces, viendo esa corrupción y esa podredumbre, que recordemos que Enoc es el primero que es arrebatado por Dios, tiene este privilegio, y llega a vivir 365 años, a los 65 años engendrá a Matusalén, que va a ser el abuelo de Noé. Pero como Dios prevé todo, elige a Enoc de la dinastía, o sea, esa familia, de la cual luego surgirá el Mesías, y recordemos que aunque estaba predestinado por Dios, sin embargo, él le dijo sí. Él supo que estaba destinado a Dios, que Dios le había elegido y le había salvado, porque le dice sí a Dios. Entonces recordemos que ahí Enoc elige a Dios. El humanitarismo no es el humanismo. El humanitarismo es hacer el bien. Pero recordemos que hay una diferencia. Porque esto nos lo ha puesto Dios en el corazón a todo, la conciencia, la misericordia es propia de un hombre, no de un animal. Aunque vemos que hay veces que hay animales que sienten compasión por otros. Esto es verdad. Y vergüenza nos tendría que dar a los hombres de ver estas cosas, ¿no? Que a veces hay animales que se portan mejor que nosotros. Es el colmo, porque el animal no tiene malicia, el hombre la tiene. Entonces, el humanitarismo es hacer el bien, es el filántropo, el que quiere hacer el bien a la humanidad, pero cuidado con esto, porque puede ser con Dios o sin Dios. Hay personas, ya lo he dicho muchas veces, que incluso son ateas, no son creyentes y hacen el bien. Pero esto no es porque ellos sean buenos, sino porque Dios en los corazones nos pone el hacer el bien, el compadecernos del prójimo y el tener misericordia. Casi todo el mundo, y lo vemos en las grandes tragedias, se compadece del que está sufriendo, pero muy pocos se alegran del bien ajeno. ¿Esto? ¿Por qué? Porque el que está padeciendo nos consideramos superior. ¿No es así? Es así. Pero, o porque Dios nos ha puesto esta misericordia, esta compasión, que es propia del hombre. Ahora bien, si esto lo hacemos sin Dios, para Dios no le vale para nada. Y esto lo he dicho muchas veces. Causa impresión y causa admiración, pero hay que decirlo. El bien siempre con Dios. Y atribuirle el bien a Dios. Si yo hago algo bueno, es porque Dios me lo dice, Dios me da la fuerza y Dios me da la compasión. Y Cristo me da la compasión. No viene de mí, porque de mí no viene nada bueno, aunque he dicho, que parece una contradicción, que hay personas que no creen en Dios, pero creen en la humanidad. Y aunque los efectos sean buenos, si han rechazado a Dios, no sirve para nada. A los ojos de Dios no sirve para nada. Por tanto, hay personas que harán el bien, pero a Dios no les servirá para nada si no creen en Él. Otra cosa es personas que no tienen a Jesucristo porque nunca oyeron hablar de Él o porque se han criado en otra religión o en otras creencias y hacen el bien. Creen en el Señor, tienen una conciencia. Dios los va a juzgar. Pero lo bueno es hacer el bien creyendo en el Señor. Esto es muy difícil de entender, pero es así, ¿no? Dios quiere que todo el bien se lo atribuyamos a Él. Siervo inútil soy si yo cumplo la palabra. Esto lo dijo Cristo. Siervo inútil eres, porque es lo que tienes que hacer. Es como cuando un padre o una madre, el niño es obediente,
A lo mejor le da una recompensa para animarle y tal, pero es lo que debe hacer. Y las madres muchas veces nos dicen, no haces de más, porque es lo que tienes que hacer. Esto nos duele, nos da rabia, como diciendo, a mí me tienen que premiar. No, es lo que tenemos que hacer. Si uno se encuentra una cartera en la calle llena de dinero, se tiene que ir a la policía y decir, mire, me he encontrado esto, no quedarse con el dinero. Y no hay que premiar a esta persona porque ha hecho el bien. Pero luego depende del dueño de la cartera si le quiere dar o no le quiere dar. Pero es lo que tiene que hacer. Cuando Abraham va a rescatar a su sobrino Lot, recordemos la lección tan grande que nos da. A todos. ¿Eh? Y le dice el rey de Sodoma, me parece que era, bueno, ¿qué es lo que quieres a cambio de lo que has hecho? Porque rescató a otros esclavos que estaban con su sobrino Lot. Dice, yo no quiero nada. Yo le he prometido a mi señor, al Altísimo, que no me llevo ni una sandalia. Y cuando le dice, bueno, y los esclavos libres son. Y es lo que nos da la lección, ¿no? Cuando encontremos una cartera en la calle, cuando encontremos tal que es de otro, rápidamente a la policía a decir, mire, nos hemos encontrado esto y lo ideal y lo honesto sería no aceptar ningún dinero. Es que yo le premio porque no, usted no me tiene que dar a mí nada porque yo he hecho lo que tenía que hacer. Esto es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer. Y esto no nos tienen que premiar, porque faltaría más que tuviéramos que nos tuvieran que premiar por cumplir nuestras obligaciones. Esto sería absurdo. Por lo tanto, el mundo, como no conoce la belleza verdadera, no conoce la bondad, no conoce la justicia, ni la humildad, ni la santidad, nada, se asombra de personas que hacen lo que tienen que hacer. Y lo vemos en todos los periódicos, lo vemos en todos los sitios. Fulano se encontró una cartera y uff, es increíble. Fue a la policía y le dio lo que había encontrado. Es una maravilla. Es un ser humano que ha obrado con corrección. Y no hay que ponerle premio. Es lo que ha hecho. Un policía cumple con su deber. Si luego le quieren dar, bien. Pero es lo normal. Un banquero no roba, es lo normal. Un gobernante cumple, es lo normal. Un rey no nos tiene que asomar. Nosotros cumplimos con nuestro trabajo, con nuestros semejantes. Dios no nos tiene que decir, qué bien lo has hecho. No, has hecho lo que debes hacer. Y esto es para quitarnos esa soberbia que tenemos todos y esa vanidad que tendemos al mal y tenemos que hacer el bien. Por lo tanto, cuidado con esto, la belleza interior antes que la belleza física, demos valor a lo que Dios da valor y después también humanismo frente a monetarismo. El humanismo es una cosa y el humanitarismo es otra, pero siempre esto último cumpliendo con la palabra de Dios. Y esto es un poquito lo que quería decir, que he abarcado dos temas como son la belleza y como son el tema del humanismo y el humanitarismo. Y gracias por haberme escuchado.